Saber 11. Bueno, vamos a resolver esta pregunta que tiene que ver con el componente geométrico. ¿Listo? Entonces vamos a resolverla aplicando los 3 mandamientos para la prueba Saber 11. Y vamos a arrancar con el primero. El primero me dice, ¿qué me están preguntando? ¿Qué me están preguntando? Significa observar en la pregunta realmente cuál es la pregunta que hay que resolver. ¿Listo? Chicos, recuerden que hay dos tipos de preguntas. Hay unas que son de tipo explícita, que es cuando están, digamos, con signos de interrogación, como en este caso, no podemos observar signos de interrogación, va a ser de la segunda manera, que son implícitas. Una pregunta es implícita cuando está inmersa en el texto, pero no se observa, digamos, a simple vista. Entonces, vamos a buscar o vamos a encontrar realmente qué nos están preguntando. Entonces, ¿dónde encontramos ese qué nos están preguntando? Normalmente siempre lo vamos a encontrar arriba de las opciones de respuesta. En este caso tenemos el A, B, C, D y arriba tenemos un texto que nos dice la distancia P a R es de 5 kilómetros. Esta afirmación es incorrecta ya que. Entonces la pregunta nos quedaría algo así, como que ¿por qué cuando el estudiante dice la distancia de P a R es de 5 kilómetros es incorrecto? O sea, o esta afirmación es incorrecta porque. Listo, este primer paso es fundamental, primordial. Vamos ahora a ir al segundo paso. Me dice información de contexto. Entonces la información de contexto, esa es aquella imagen, gráfica o texto que nos da, digamos, como las pautas para resolver. Entonces aquí podemos observar un triángulo, debe ser que ese triángulo tiene que ver con la información y pues ahí observamos de que miramos los tales P y R, que aquí me dice P y R, la distancia de P a R y aquí podemos observar, aquí tenemos a P y aquí tenemos a R. Es decir que lo que dice el estudiante es de que aquí mide 5 kilómetros. Eso es lo que dice el estudiante. Y pues ya sabemos, o la afirmación nos dice que esto es incorrecto. Lo que nosotros tenemos que determinar es por qué eso es incorrecto. Entonces tenemos que mirar, bueno, ¿qué más datos nos dan? No, bueno, nos dan el triángulo, nos dan los ángulos. Miremos por acá que nos dice el texto, ya que es cortico. Dice, un estudiante observa el siguiente triángulo y realizando cálculos afirma lo siguiente. Es decir que él realizando operaciones, él determinó que era 5 kilómetros. ¿A partir de qué habrá determinado eso? Pues acá le dan las medidas de unos lados y acá le dan otro valor, 3 kilómetros y 4 kilómetros. Aparte de eso también le dan la medida de los ángulos. Tenemos 30 grados y tenemos por acá 50 grados. Hay que recordar que la suma interna de los ángulos de un triángulo da 180 grados, es decir que 30 más 50 más este otro grado me tiene que dar 180 grados. ¿Cuál será el otro valor? Pues 30 más 50, 80. Y lo que le falta para hacer 180, pues claro, ¿cuánto es, chicos? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Claro que sí, es 100 grados. Entonces ya por aquí podemos ir encontrando el error. Bueno, entonces, ¿aquí qué pasa? Que el estudiante usó teorema de Pitágoras. Él usó teorema de Pitágoras. Él usó esta fórmula. Él conoce el teorema de Pitágoras y el estudiante dice que h cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Eso es el teorema de Pitágoras, donde h es la hipotenusa. Es decir, que él asume que esta es la hipotenusa del triángulo. Y él calcula de la siguiente manera. H cuadrado es igual a 4 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Es decir, que h cuadrado es 4 elevado al cuadrado. Recuerden que 16 no es 8 de por Dios y la Virgen. 3 a la 2 es 9, no 6. Recuerden que tras la 2 es 3 por 3. H cuadrado es igual a 25, 16 más 9. Y h es la raíz de 25. Es decir, que h es 5. Es decir, que lo que el hombre halló es verdadero. Entonces, ¿por qué la afirmación dice que es incorrecto? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre? Pausa el video. ¿Qué piensas? ¿En qué falló él? Pues la respuesta está en lo siguiente. En este valor. En este valorcito hermoso de 100 grados.
él no se percató que este ángulo, o él asumió que ese ángulo era de 90 grados. ¿Por qué yo digo que el estudiante asumió que es de 90 grados? Porque únicamente el teorema de Pitágoras aplica para triángulos rectángulos. Profe, ¿y cuándo un triángulo es rectángulo? Pues cuando tiene un ángulo recto. Él asumió estos 100 grados no como 100 grados, sino como 90 grados y de esta manera calculó hipotenusa. Si fuese un triángulo rectángulo, la afirmación de la distancia de P a R es de 5 kilómetros sería verdadera. Pero en este caso, nuestro querido estudiante usó teorema de Pitágoras sin tener en cuenta que esto no es un triángulo rectángulo. Entonces, no podía aplicar teorema de Pitágoras porque no es un triángulo rectángulo. Básicamente es por eso. Entonces, pues vamos a ver cuál es la respuesta, digamos, que apoya esto. Para esto también podemos usar la ley de Descartes. ¿Qué es eso de la ley de Descartes, profe? La ley de Descartes es ver en las opciones de respuesta las opciones que van en contradicción con la información de contexto. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí nos dan un triángulo que, pues analizándolo, nos damos cuenta que no es un triángulo rectángulo. Es decir que miremos la opción A. Confundió el triángulo dado con un triángulo rectángulo. Esta es la respuesta correcta, chicos. Es la A. ¿Por qué sé que él confundió el triángulo dado con un triángulo rectángulo? Porque usa el teorema de Pitágoras, que es esto de acá. Y para el teorema de Pitágoras, o el teorema de Pitágoras únicamente aplica para triángulos que son rectángulos. Y él aplicó el teorema de Pitágoras en un triángulo que no era rectángulo. Y ese es el pecado, digamos, de él. Esa es la opción correcta, la A. Sin embargo, miremos otras opciones. La B, la distancia entre P y R nunca puede ser mayor a la distancia entre los puntos, en este caso 4 kilómetros. Nunca puede ser mayor a la mayor distancia entre los puntos, en este caso 4 kilómetros. Bueno, esto no tiene nada que ver. Miremos la opción C, la distancia entre P y R siempre debe ser mayor a la suma de las otras distancias, en este caso 7. Bueno, esa sí totalmente va en contradicción. Pues porque para empezar la distancia entre P y R es 5 y si tú sumas 4 más 3 pues da 7, o sea 5 no es mayor que 7, o sea nunca. El valor de la distancia P y R en este caso debe ser un valor entre 3 y 4, pues eso es totalmente absurdo, pues porque de hecho un valor entre 3 y 4 sería 3,5, 3.1 y pues el hombre le dio fue 5. Listo, chicos, entonces este tema tiene que ver con preguntas que son de tipo no genérico. Es decir, que requiere conocimientos específicos en algunos temas de matemáticas. En este caso, la idea era está evaluando, es como qué tanto conoces del teorema de Pitágoras. Entonces, así como para resumir rápidamente, el teorema de Pitágoras dice que la suma de los catetos elevado al cuadrado da igual a la hipotenusa elevado al cuadrado, así como se muestra en esta formulita. Y algo muy importante y como la moraleja acá de esta pregunta es que únicamente el teorema de Pitágoras aplica para triángulos rectángulos. Y pues hay que saber cuándo un triángulo es rectángulo. Y es rectángulo cuando tiene un ángulo recto. Y el ángulo recto mide 90 grados. Bueno, espero que el análisis de esta pregunta te haya gustado. Recuerda los 3 mandamientos para la prueba Saber 11. 1. ¿Qué me están preguntando? Si la pregunta no es explícita, será implícita encontrarla, ¿listo? Y transformar ese texto que me dan en una pregunta. En este caso, esta afirmación es incorrecta ya que, entonces volverlo como pregunta. Segundo, observar la información de contexto, que en este caso era el triángulo. Y tercero, la ley de Descartes. Bueno, chicos, chao, chao. Espero que se suscriban al canal. Bye, bye. Van a ver más preguntas tipo IFES. Bye, bye.